Bueno, hemos dado entonces hasta acá un avance progresivo relacionado a todos los elementos que son necesarios para cubrir en esta asignatura, pasando desde los conceptos, definiciones generales, análisis de riesgos, seguridad en un CPD, ingresando a la seguridad en redes, sistemas operativos, y ahora nos corresponde dar algunos lineamientos para la parte de seguridad en la aplicación. Es así que si es que nosotros tomamos como referente que cualquier tipo de institución hoy en día necesita software creado en función a sus características, es decir, estamos hablando de software a medida. Precisamente ¿por qué? Porque hoy en día distintos tipos de tareas, procesos y demás actividades deben ser modernizados para que estas instituciones, empresas y demás puedan ser más competitivos. Esa es la razón por la cual ustedes en esta carrera se forman y tienen distintas asignaturas que les enseñan desde lo que es la programación hasta los niveles más altos, que estaríamos hablando de realizar un proyecto de grado, una implementación de algún tipo de sistema, que muchas veces está sustentado en la asignatura que están llevando también varios de ustedes este semestre, como el seminario de sistema. Obviamente relacionado a las demás materias, como son bases de datos, software y demás. Cualquier tipo de aplicación que se vaya a realizar va a estar en función del propósito que vaya a cumplir. Y esto implica que, necesariamente, dependiendo del tipo de sistema que tengamos que realizar, es que se van a elegir las herramientas. Entonces, acá, la idea de que con una herramienta lo tengo que realizar absolutamente todo, no siempre va a ser así, como ya les habrán indicado. Mucho va a depender de lo que tengamos que hacer. De repente, únicamente lo que nos piden, nos exigen es un sistema, una aplicación de escritorio. No siempre va a tener que ser un sistema web, ¿verdad? O una aplicación web. En función a ello habrá que ajustar. Por ahí nos piden desarrollar algún tipo de servicios, microservicios que no estén montados en la nube, sino que se ejecuten en el cliente. Todo eso define entonces la herramienta que se vaya a utilizar. Y paralelo a ello, de forma transversal, lo que no pueden dejar de lado es la parte de seguridad que ya debe ser implementada, analizada, planificada, estudiada desde la primera etapa, desde el análisis de requerimientos. Y vamos a ver más adelante por qué esta recomendación es la que se realiza. En el caso de que la seguridad se siga dejando de lado ya para implementar algún tipo de aplicación o de sistema, se puede caer en algunos antecedentes que les he mostrado y que es necesario volverles a mostrar y reforzar con un par de ellos más. ¿No contemplo mecanismos de seguridad? Bueno, puede estar dentro de este grupo, ¿no? Ya habíamos hablado de esto, ¿no? Había sido, en este caso, vulnerado alguna de nuestras páginas, en este caso del ejército, ¿verdad? Del mismo modo, varias instituciones, desde públicas hasta privadas, que también habían sido vulneradas, ¿no? Estamos hablando de por allá del 2016. Asimismo, si es que nos acercamos un poco más después del accidente del equipo, ¿no? Del Chapecoense, con Lamia, si más no recuerdo, ¿no? Ese avión que se accidentó. Bueno, la página de la Asana también ha sufrido algún tipo de vulneración, como pueden ver un defacement, como se le conoce. Bueno, un poco más acá, cuando se habla de que ciertos ataques no alcanzan, bueno, acá recordarles un poco el caso del ransomware que al momento de afectar servidores y demás ha dejado fuera de línea ciertos sitios web incluso, ¿no? Ya que están tomando, ya que se había tomado el control de sus servidores y demás. Bueno, ¿qué ocurre en el fondo? ¿Cuál es el efecto inmediato? ¿Cuál va a ser el efecto? Tener o dejar fuera de servicio o tumbados, como también se les menciona, a ciertas aplicaciones y demás. Un poco más acá, si nos vamos acercando a lo más actual. Del mismo modo, ¿no? Algunos sitios, como se puede ver ahí, la página de la UNSA, igual que en su momento había sufrido algún tipo de vulneración. Del mismo modo, acá la aduana, ¿no? Que se había
presentado este screenshot, esta captura. ¿Qué más? Si nos vamos a acercar el órgano judicial de Bolivia, del mismo modo. Una de las páginas de la Universidad Gabriel de Zené Moreno de Santa Cruz, del mismo modo. Ahora si hablamos de lo que es los correos de Bolivia, tampoco es que hayan estado del todo seguros, como pueden ustedes ir viendo, varias instituciones que han sufrido algún tipo de vulneración en estos años. Acá, bueno, un tanto más, no como tal a una aplicación, sino al manejo de estas, ¿no? En el cual se atribuía algún tipo de, y entre comillas le dice hackeo a ciertos usuarios, a ciertas cuentas de gobierno, ¿no? Del mismo modo, acá a los sistemas que se utilizan para las elecciones, ¿no? Donde se hizo un reporte que cuando se estaban realizando las mismas, se había intentado, en este caso, por así decirlo, tumbar los sitios, ¿no? Realizar algún tipo de ataque informático hacia estos sistemas que se estaban utilizando. ¿Qué más si nos acercamos a el año pasado? Página 7, un diario tan conocido, del mismo modo, había sido víctima. Otro tipo de reportes que se han presentado acá, la Gaceta Oficial de Bolivia, en el cual, miren, prácticamente su árbol de directorios era posible acceder al mismo. Del mismo modo, lo que son ciertos ministerios, ¿no? De nuestro país, como es el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Desarrollo Productivo. Estamos mostrando entonces que no únicamente instituciones privadas, sino también públicas son víctimas de esto. De repente nosotros no nos enteramos porque esto no sale en noticias y demás. Es que hay que estar revisando, verificando los sitios que van probando, que van reportando para poder enterarnos de esto, ¿no? Y lo más reciente, ultimito, ¿no? Es un poco relevante de este año, del mes de febrero. Acá, este sitio web que yo les había presentado hace un par de capítulos atrás, se trata propiamente del Centro de Gestión de Incidentes Informáticos, la institución a nivel nacional que tiene que dar soporte a todos estos casos que estoy presentando. Y miren, también no ha quedado exento, también ha tenido algún tipo de percance. Obviamente, y en lo que reportaban, ¿no? Estos sitios, estos grupos, es que dentro de sus reportes como tal del Centro de Gestión de Incidentes Informáticos, nos reportan su propio problema, que como si a ellos nunca les hubiera pasado, pero acá está la evidencia. Entonces, ni el sitio, ni el grupo, ni la institución, por así decirlo, que se encarga de darnos soporte ante algún incidente informático, ha quedado exento de haber sufrido una vulneración. Entonces, si ni ellos están exentos, imagínense nosotros, y más aún cuando no consideramos elementos de seguridad en las aplicaciones o sistemas que crean y que ponen en producción. ¿Qué debemos tomar en cuenta entonces si queremos pensar como lo hace un atacante? Bueno, en realidad no vamos a poder pensar como ellos. Tienen un propósito en el fondo, ¿no? Por algo quieren perpetrar su ataque. Pero lo que sí podemos estimar es la manera en la cual ellos van a intentar afectar, vulnerar, hacer daño a una institución. Son muchos tipos de ataques que pueden utilizar, desde la ingeniería social hasta scripts que hemos descrito a partir del framework Metaxploit, u otro tipo de técnica, ataques de día cero. Es decir, existen muchas variantes de ataque. A estas variantes de ataque se les conoce como vectores de ataque, porque puede existir una ruta, un camino o una forma que va a utilizar. Estos vectores de ataque, ¿qué van a tratar de hacer? Van a tratar de aprovecharse de alguna vulnerabilidad o de alguna debilidad que pueda presentar la aplicación en cuestión. Estas debilidades, de repente, puede ser que tengan ciertos controles. Puede ser que hayan identificado, y bueno, vamos a controlar esta debilidad a partir de esto.
Tenemos una debilidad al momento del login, entonces vamos a utilizar factores de doble autenticación, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. Sin embargo, no todas estas vulnerabilidades van a estar protegidas, van a tener un control. Es más, por más que algunas tengan controles, pese a eso, van a poder ser explotados. De tal forma que el atacante va a poder afectar inicialmente a qué? A la parte técnica, a la parte operativa de un sistema. Y esto puede repercutir, puede escalar en mayor magnitud, afectando al mismo negocio. Si es que la institución dependía de X servicio o proceso que ahora se ha visto comprometido para su funcionamiento, al estar comprometido, bueno, no le va a quedar otra que detener sus operaciones por minutos o quizás por horas. Este diagrama en cuestión entonces nos está presentando ese escenario. ¿Qué es lo que ocurre? ¿De qué manera? Pues que van atacando y cuál su repercusión al mismo modelo de negocio. Entonces, al existir distintas variantes de ataque, similar a lo que hemos ido aprendiendo en la seguridad de los sistemas operativos, debe existir alguna forma en la cual yo pueda identificar las posibles vulnerabilidades y debilidades de los sistemas que vamos creando, que vamos desarrollando. No es suficiente decir voy a hacer pruebas caja blanca, pruebas de caja negra y con eso me conformo. Eso estaba bien hace unos 10, 15 años atrás, pero hoy en día con tanto avance no podemos simplemente hacer ese tipo de pruebas. Ahí entra la parte del pentest. Y para ello hay herramientas que han sido desarrolladas, que han sido creadas exclusivamente para ir testeando la parte de seguridad en aplicaciones, en sitios web. Estas son tres de las más conocidas. No son las únicas, como ya les he mencionado. No hay una sola receta mágica para dar solución a todo. Entonces, corresponde que ir probando. De repente una herramienta identifica ciertas vulnerabilidades que otra quizás no lo hace, o viceversa, ¿no? ¿Cómo funcionan estas herramientas? Su propósito es el mismo. En el caso del Burp Suite, al tener un compendio, un conjunto de herramientas que van desde un escáner hasta lo que es la prueba de intruders, vamos a poder tener un detalle de todas las rutas, de todos los archivos que conforman la aplicación, el sitio web. Y en función a eso, nos va a ir presentando reportes. Tal módulo, tal página, tal línea de código puede caer, puede tener esta debilidad y puede ser víctima del siguiente ataque. Y no solamente sirve para eso, sino nos permite realizar las mismas pruebas, ¿no? Al tener, o en principio, podemos hacerlo trabajar como si fuera un proxy, ir identificando las peticiones que manda del cliente al servidor y de esta forma podemos hacer modificaciones al momento de enviarse. Algo así como un nombre en el medio. Se está comunicando el cliente y el servidor y yo al medio estoy recibiendo las solicitudes, incluso haciendo cambios. Esto que se les habla de poder modificar valores, aumentarle un cero, un nombre de usuario y demás, es posible realizar a partir de esta herramienta. Y ahora, dependiendo de la seguridad que presente, en este caso, el sistema que está ejecutándose en el servidor, muchas veces tiene resultados favorables. Es decir, podemos alterar ciertas cosas a nivel incluso de base de datos utilizando esta herramienta. Es muy poderosa esta, ¿no? En su momento, como les había dicho, la he ido probando y estas cosas que les voy comentando sí es posible realizar. Ustedes también van a experimentar, pero en su caso elegirán la herramienta que mejor les parezca. Acunetics, otra herramienta que nos permite, en este caso, ¿qué? Realizar un escaneo a los sitios web y de forma un tanto más precisa que esta anterior, nos va a clasificar las distintas vulnerabilidades que han sido identificadas. Estamos hablando de los servicios que se ejecutan a nivel web, ¿no? Incluyendo lo que son algunas APIs. ¿Quién me va a presentar las vulnerabilidades, ¿no? Clasificadas, ya sean las críticas, las altas, las medias o las que son únicamente de información. Tengo al
SAP, la herramienta que ha sido creada por el grupo de trabajo OWASP. Esta herramienta, muy similar a la primera, al Broom Suite, del mismo modo tiene un compendio de utilitarios que nos van a permitir realizar ciertas pruebas de ataque y además también va a generar los reportes que a nosotros nos van a servir. ¿En qué módulo? ¿En qué lugar? Hay vulnerabilidad, ya sea en el encabezado, ya sea en las consultas a las bases de datos y demás. Su utilidad entonces pasa por qué, ya sea cualquiera de estas tres u otra que quieran utilizar, ir probando, ir identificando vulnerabilidades y en función al reporte, ir parchando, ir solucionando. Por ahí pasa la identificación de estas vulnerabilidades y su solución. Este grupo de trabajo OWASP, además de irnos presentando lo que sería esta su herramienta, también trabaja en algo que va actualizando periódicamente. Estamos hablando que ellos han creado su propio top, pero no es que se hayan reunido 5 personas y entre ellas esto debe ser y lo han presentado. Similar a lo que ocurría con la página web del CVE, donde se iban reportando vulnerabilidades, acá este grupo de trabajo va generando, va haciendo encuestas, va recibiendo reportes del mismo modo a nivel global de distintos grupos de trabajo orientados a la seguridad y del mismo modo de instituciones para ir armando lo que son las 10, o en este caso los 10 riesgos más serios que van a afectar a las aplicaciones, en este caso hablando ya sea de las web o las aplicaciones mismas. Este grupo, entonces, ha elaborado, primeramente en el 2013, un top, que ustedes lo están viendo en la parte izquierda. Esos eran los 10 que estaban vigentes. Y vemos que en el primer lugar se hacía referencia a las injections, a los ataques de SQL injection, como de repente lo hemos escuchado. Ha sacado una nueva actualización el año 2017, donde ha existido algunas modificaciones. Algunos han desaparecido, otros nuevos habrán empezado a aparecer, como es el caso acá del insuficiente registro y monitoreo, como es el caso de la deserialización insegura. Algunos otros los ha fusionado. Pero lo interesante es que en estos 4 años que han pasado, se ha mantenido en el primer lugar que lo que más era utilizado, lo más peligroso para vulnerar estas aplicaciones, eran los ataques injection. ¿Qué nos corresponde entonces? Poder ir identificando, entendiendo de qué tratan estos niveles. En función a ello, recién vamos a poder tomar medidas de prevención ante las mismas. No sé si hasta este punto tiene alguien alguna consulta. Bueno, entonces, vayamos tratando de entender qué significa cada uno de estos niveles que vemos en el top 10 del 2017, que en teoría es el más actual. Les digo en teoría, pero vamos a ver que no es así. Ya ha salido una nueva actualización. El primero, los ataques injection, ¿y en qué consiste? No es nuevo. Funcionan tanto para SQL como para no SQL, es decir, para bases de datos relacionales y para las no relacionales. Lo que se intenta hacer es engañar al intérprete, mandándole secuencias de comandos para que ellos, en lugar de realizar una acción, que para eso han sido programados, hagan otro tipo de acción. El ataque más común, que en su momento tenía bastante funcionamiento y que desafortunadamente, cuando se van probando los distintos sistemas que van creando,
En algunos casos, cuando se olvidan de la validación de sus formularios, ya sean de logueo o algunos que tienen para ingresar datos hacia sus bases de datos, valga la redundancia, ya internamente del sistema, no hacen el control de este tipo de caracteres. Acá en la parte derecha estamos viendo que mediante comilla, or, comilla 1, otra vez comilla igual a comilla 1, se podía engañar al intérprete haciendo que cumpla esta condición. Recuerden que un or es selectivo. Cumple la primera parte o que cumpla que 1 sea igual a 1. Ingresando esta línea, lo que se hacía era evitar que verifique la contraseña al momento de hacer un login. Validaba el usuario, por ejemplo, admin. La contraseña, a partir de esta secuencia quedaba comentada, validaba 1 es igual a 1, sí, y pasaba. Ya no era necesario que valide la contraseña y uno tenía acceso hacia el sistema o a lo que estaba queriendo ingresar. Este tipo entonces de ataque, como ya les he dicho, si bien se ha hecho muy popular a partir de las bases de datos relacionales, a partir de SQL, Postgres y demás, hoy en día ha evolucionado y también las bases de datos no relacionales, si nos vamos a lo más común que es MongoDB, también puede ser víctima de estos ataques. Esta es la primera entonces, los ataques de injection. Una segunda, estamos hablando de la pérdida de autenticación. Y si voy a hablar de la pérdida de autenticación, forzosamente implica hablar de qué. ¿Qué pasa cuando un usuario inicializa, se loguea en algún sistema? Inmediatamente es una sesión la que se va a habilitar, ¿no? Para ir controlando el tiempo de uso, si es que está activo o no está activo. Ahora, ¿qué pasa ante ello? Por ejemplo, si inician una sesión en una máquina que no sea la de ustedes, en un café internet, en otro móvil, en cualquier lugar, en un laboratorio. ¿Qué pasa si es que no cierran esa sesión? Lo que se puede hacer a partir de eso es capturar dichas sesiones mediante muchas veces el historial o las cookies. Estamos hablando de la memoria caché, ¿verdad? Esto está bastante ligado a lo que veíamos en los primeros capítulos, el robo de la caché. Paralelo a eso, otra forma en la cual se puede caer en esta pérdida de autenticación donde vayan robándoles los usuarios y demás, es cuando los sistemas únicamente utilizan un único factor de autenticación. ¿Qué quiere decir un único factor de autenticación? Lo que generalmente vemos en los sistemas. ¿Qué tengo que colocar para autenticarme? Usuario y contraseña. Y acabó. Un solo factor. Pero ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de los bancos? No únicamente utilizan un solo factor, sino utilizan doble factor de autenticación. Ponemos usuario, contraseña, dependiendo del tipo de banco, nos darán en algunos casos tokens, en otro caso las tarjetitas clásicas, en otro caso nos mandará un mensaje al teléfono. Hay distintas formas en las cuales no únicamente se tenga que autenticar utilizando usuario, contraseña. El usuario, la contraseña y además acá entra en juego un dispositivo o un elemento externo que puede ser un objeto en el caso de un token, que este token ha evolucionado de ser un pequeño llaverito que iba generando números aleatorios, hoy en día lo tenemos a nivel de aplicación también, ¿no? Así que estos mecanismos han sido pensados precisamente para hacer frente a la pérdida de autenticación. Que no me roben mi usuario. Este es el nivel 2. Nivel 3. Exposición de datos sensibles. De acuerdo a un reporte a la documentación del NIST de Estados Unidos, la información más crítica que se considera para ellos es la información personal, y esto implica que información financiera, información de salud y la estrictamente personal. Estamos hablando de elementos confidenciales que tiene una persona. Eso es lo que les interesa a ellos proteger. Y dentro de esta última, estamos hablando de qué información.
Generalmente, ¿qué se va manejando? ¿Dónde van los robos? A tarjetas de crédito, principalmente. Para esto de la extorsión, historiales de salud, independientemente de cuál sea la información. ¿Qué es lo que nos trata de decir este nivel? ¿Qué mecanismos se utilizan para proteger esta manipulación de información? Desde la información que está en tránsito, desde que el cliente se conecta con un servidor, hasta la forma en la cual están almacenadas las mismas en bases de datos. Así que lo que pasa acá es por utilizar protocolos seguros para la comunicación. Estaríamos hablando algo así de ya meterle la parte de criptografía acá. Vean, como pueden ver, uso de TLS. ¿Qué más implica esto? SSL. Sabemos que TLS es la evolución del SSL, ¿no? Que acá hablamos ya de esta protección de capa 4 hacia arriba. Del mismo modo, la protección de ciertos campos en las bases de datos. No únicamente usuarios. En algunos casos hace falta proteger más que usuarios y que contraseñas. Entonces, la recomendación que ya se les había dado es, olvídense del MD5. Ya les han debido decir también en las asignaturas donde tocan estos temas. MD5 era segura hace bastantes años atrás. Hoy en día ya no es esta forma de generación de los resúmenes, de los hash. Hay que utilizar otro tipo de algoritmos criptográficos, por ejemplo el SHA. Vamos al nivel 4. No tan frecuente, pero en algunos casos sí es necesario utilizar el formato XML para hacer cierto tipo de maquetación en lo que son nuestras páginas, para darle una cierta estructura, un cierto orden. Desafortunadamente, esto también puede ser utilizado para realizar ciertos ataques que pueden ir desde lo que es escalando, accediendo a determinadas rutas hasta mismas denegaciones de servicio. Y lo que estamos viendo entonces es dos tipos de ejemplos. Acá estamos viendo la estructura de este tipo de maquetado de información. A partir de ello, como es un documento, como es un texto plano, es posible hacer modificación de este lado del cliente y inyectarlo, hacer la petición hacia el servidor y dependiendo a lo que se vaya probando, puede ser que tengamos acceso a ciertas rutas e incluso a ciertos hosts. Todo pasa ¿por qué? Por una mala configuración, por dejar de repente ciertos elementos, ciertos campos o rutas que no deberían estar presentes, ya que nos van a revelar información que no deberíamos, así por así, poder revisar. En esto consiste este nivel 4 con XML. Llegamos a la mitad. Pérdidas de control de acceso. ¿A qué hace mención esto? Mire, como ejemplos, simplemente estamos viendo estas dos rutas. ¿Qué pasa en este escenario? Si es que pueden notar la diferencia. Acá consiste en robar cuentas de otros usuarios. Y al decir robar, debemos entender también escalar privilegios. Yo tengo acceso a ciertos niveles en función a mi rol. Pero ¿qué pasa si yo logro conseguir credenciales de un usuario que tiene mayores privilegios? Como pasaba en el caso del ataque de la APT a esos bancos. Primeramente han comprometido un equipo. De ese equipo han empezado a asaltar a otros. Han estudiado el modelo de negocio, han logrado conseguir mayor privilegio vulnerando a otro usuario que se encargaba de monitorear las transferencias bancarias, lo que expendían efectivo los cajeros y bueno, ya el ataque lo conocen, ¿no? En este caso, ya hablando de manera general, con todo ello, simplemente se basa en qué. Es posible, dependiendo a las rutas que se van publicando. Sabemos que podemos utilizar a nivel online
formas, mecanismos para ir ocultando nuestras rutas, para que no se vaya mostrando de esta manera. Estoy en tal dominio, este es el subdominio, ahora estoy entrando a esta ruta, sino para que eso se vea simplemente recortado. Eso no es solo por la parte estética, no es para que se vea más bonito, sino también considerado para la parte de la seguridad, para que la persona, el usuario que esté navegando, no sepa cuáles son las rutas, directorios y demás por los cuales está ingresando. Precisamente para evitar esto, ¿no? Que puedan ir identificando, encontrando módulos que únicamente debería tener acceso o visibilidad el administrador y que puedan ir probando algún tipo de ataque y hacerse con ese usuario. O ir escalando, como mencionaba anteriormente, de un usuario normal, utilizando alguna de estas técnicas que ya estamos viendo y ganar mayor privilegio dentro de un sistema. En eso consiste la pérdida de control de acceso. Que alguien se haga pasar por mí, que me haya robado y tenga un privilegio mayor. Como si nosotros robaríamos, digamos, las credenciales de alguno de los funcionarios del data center y podamos realizar acciones que normalmente solo ellos pudieran hacer. Nivel 6. Configuración de seguridad incorrecta. Su mismo nombre nos indica. Cuando se está montando, por ejemplo, un servidor, cuando se está configurando ciertas rutas, se está instalando algún tipo de protocolo y demás. Acá, cuando no se tiene cuidado al realizar esas implementaciones, se puede caer en este nivel. Del mismo modo, utilizar usuarios, contraseñas, rutas que están por defecto, puertos lógicos, todo eso. La recomendación siempre es cambiar esto. Todo esto que les estoy mencionando, incluso los mismos puertos lógicos. No estoy obligado a mantener sí o sí el puerto 80 para mi comunicación web. Puedo utilizar alguna de las variantes. No estoy obligado necesariamente a hacer correr un servidor FTP en el puerto 20 o 21. Yo puedo habilitar otros puertos, incluso que tengan seguridad. Hablamos de FTP seguro, en ese caso. ¿Qué más si hablamos de la configuración incorrecta? Al momento de realizar el desarrollo de algún tipo de sistema, generalmente lo que se hace es habilitar los mensajes de error cuando estoy creando el sistema, pero ¿verdad? A ver, en tal línea que me muestre dónde me estoy equivocando. Esto me va a ayudar a mí a corregir, pero cuando ya se deba poner en marcha ese sistema, cuando se deba poner en producción, eso de los errores que nos tiene que ir mostrando esa configuración, hay que deshabilitarlo. Si me va a generar un error, no tiene por qué cualquier usuario enterarse. Error en línea tantos de tal modo. Error en la base de datos que había sido del tipo Postgres. Esos errores no deben mostrarse ya cuando están en producción. En la etapa de desarrollo sí, son útiles, pero ya para colocarlo en funcionamiento, todo eso debe ser controlado. En ese sentido, acá que estamos viendo, como parte de estos errores, de todo lo que les estoy mencionando, también hace mención a las actualizaciones, a los parches, a los frameworks, todo esto que se va utilizando para la etapa de desarrollo. Esto hace referencia entonces al nivel 6. Nivel 7, uno de los más populares, los ataques que se realizan del tipo XSS, o comandos en sitios cruzados. De manera resumida, les comento y bueno, ustedes también van a experimentar. A partir de lo que es JavaScript en un navegador web, nosotros podemos hacer modificaciones a los sitios web que están presentes. Podemos hacer que interactúen desde lo que es el lado del cliente hasta interactuar con el mismo servidor. Si se acuerdan, en el primero o la segunda unidad les había explicado que hay 3 variantes del XSS y que el propósito, ¿cuál es? Yo puedo hacer que me aparezca en una página web un simple mensaje, un pop-up, una ventanita, hasta hacer que aparezcan dentro de la misma página, como si fueran parte de ellas, enlaces, botones,
imágenes, de tal forma que puedan engañar a los usuarios. En ese ejemplo que ustedes están viendo, haciendo la modificación de esta variable, la variable cc por todo esto, lo que se le está haciendo es que se le está pasando una URL para que la persona que haga clic se les redireccione hacia otro sitio. Este mismo escenario nosotros lo transportamos, por eso a un botón, a una imagen o al contenido que se vaya a insertar en la página donde está funcionando en el navegador de la víctima. XSS, entonces, se encuentra en este nivel 7. Nivel 8, ya metiéndonos un poco más en profundidad en lo que sería la misma programación. ¿Qué significa esta deserialización? Bueno, y en este caso, insegura. ¿Qué vemos en este ejemplo? Para que logren comprender. Acá, lo que se está haciendo es pasar una serie de parámetros para una petición, para una consulta, que van desde el identificador, el usuario, el mismo hash de seguridad. Al momento de hacer este envío de información entre el cliente y el servidor, algo que se puede hacer es interceptar la petición. Como ya les he dicho, que es posible hacerlo, por ejemplo, con el Room Suite, y hacer cambio en la cadena que está viajando. Vean en este caso, ¿qué se ha modificado? Este nombre de usuario y el nivel que tendría por un nivel de administrador. Ha sido cambiada la petición y esta es la que se va a ejecutar en el servidor como tal. Este es el nivel 7 entonces, poder ir modificando esta secuencia, esta serialización que está siendo enviada del cliente al servidor. Vamos a los últimos dos. Componentes con vulnerabilidades conocidas. ¿Qué utilizan para desarrollar ustedes? Se bajan librerías, utilizan cierto framework. Este de repente es el que está más de moda, este es el más estable, esta es una versión beta, etcétera. Cualquier sea el escenario. Lo que se debe tomar en cuenta es que, ¿por qué ponen alguna de estas versiones en la etapa beta para que la utilice? Sí, va a ser la última que va a salir, pero al decir que está en una etapa beta todavía está en pruebas, todavía tiene errores. Entonces no siempre es recomendable utilizar lo último que está ahí. Hay que irnos a lo último, pero a lo último estable, la última versión que está liberada, probada, testeada, verificada. Un error que se ve, y ustedes también, cuando tengan que hacer su práctica y demás, se comete el error de que querer poner la última novedad, la última versión de cualquier programa y demás. En este caso, si nos estamos centrando en la seguridad en aplicaciones, pasa lo mismo. ¿Por qué? Por el tipo de librerías, bibliotecas que van utilizando. Generalmente, ¿qué se hace? Necesito hacer cierta cosa, entonces, bueno, a ver, ¿dónde hay? Entraremos a Git, buscaremos. Acá hay algo que me va a servir y yo lo voy a utilizar en mi sitio web. O he encontrado esta librería que me va a facilitar, me va a dar un entorno gráfico para mis reportes, por ejemplo. Entonces la voy a utilizar. Pero simplemente nos centramos en eso, en reutilizar. No estamos pensando en que de repente pueden tener algo irregular. De repente alguna versión que estamos utilizando ha tenido un reporte de algún tipo de bug en la página del CVE, por ejemplo. ¿Cómo sabemos que lo que estoy bajando realmente corresponde al sitio web oficial? He verificado los hash para ver que realmente esa sea la versión liberada y que no ha sido modificada. Este nivel 9 hace mención y recomienda todo eso, lo que vamos utilizando. Ver la fuente original y no ir utilizando cualquier tipo de secuencia, código, script que yo vaya encontrando en cualquier lugar de la web. Y por último, el nivel 10. Registro y monitoreo insuficiente. Esto es algo habitual en la mayoría de las instituciones. Si algo funciona bien, no lo toques. ¿Verdad? Eso hemos escuchado. Incluso lo aplicamos. Pero esto,
¿Qué genera? Yo tengo algo que está funcionando bien, 2, 3, 4 años, cumple su labor. Entonces, como funciona, no lo toco, no hago nada. Eso, con el pasar del tiempo, puede sufrir algún tipo de ataque de día cero, alguna vulnerabilidad que no sabemos que está presente y que puede ser explotada. Y como yo no lo voy a tocar, de repente ya se han entrado a mis recursos, están robando información, están viendo, copiando, lo que sea, y listo, ya está. Como nunca lo voy a tocar hasta que caduque realmente, hasta que me obliguen, bueno, ya puedo tener al enemigo dentro de casa. Del mismo modo, como les mencionaba en el caso anterior, ¿qué pasa cuando tengo ciertos tipos de servicios y demás que se han aperturado a partir de puertos lógicos, a partir de conexiones sockets y demás? Están trabajando, pero no sé en el fondo, después de que ha pasado cierto tiempo, cuál es el funcionamiento. Quizás, incluso yéndonos al peor escenario, yo puedo tener malware que haya infectado, puedo tener caballos de Troya o algo que se haya colado por cualquiera de estas conexiones remotas, que me esté robando información no solamente por semana, sino de repente hasta años. ¿A dónde nos lleva entonces este punto 10? Es necesario realizar siempre un monitoreo de los servicios que yo voy realizando. Incluso para ir identificando esto, una recomendación es poner la línea base de red. ¿Cuál es el tráfico normal? ¿Qué pasa si después de cierto tiempo vemos que existe mayor consumo a nivel de red? Pero si el funcionamiento es el mismo, ¿por qué se ha incrementado? Algo debe estar pasando. Nos sirve como base para ir identificando lo que puede estar suscitándose. Estos son los 10 niveles que se manejan en el top 10, pero del año 2017. Ha existido una evolución. Ya no es esto lo último, les mencionaba el año pasado. Recientemente se ha liberado, el año 2021, la actualización de este top 10. Y como pueden ver en esta imagen, algunos se han movido, han cambiado de lugares, otros han desaparecido, algunos se han fusionado y han aparecido 3 nuevos. Lo que yo quiero resaltar, y por lo cual no he empezado directamente con esta, es porque después de cuántos años, desde el 2013 hasta el 2020, podríamos decirlo 21, es recién cuando los ataques injection ya no son los primeros, los más riesgosos. Estos han descendido al lugar 3. ¿Y quién ha subido? ¿Quién es ahora el más riesgoso a partir del 2021? Miren, al que teníamos de nivel 5, la pérdida de controles de acceso. Al nivel 3 que antes era, ahora está en el nivel 2. Lo que hablábamos, esto de la criptografía, de almacenar datos y demás, son los más críticos. La injection ahora está en el 3. Y ahora han aparecido 3 niveles más. Y estos son los que debemos concientizar en esta unidad. El diseño inseguro. Vean, no es capricho mío, no es por rellenar contenido en la materia de seguridad. Por algo será que ahora forma parte de este top 10. El nivel 8. Fallas en el software y en la integridad de datos. Y el último, bueno, que como acá lo aclaro, a partir de una encuesta, ¿no? Falsificación de solicitudes del lado del servidor. Estos son los nuevos. Entonces, como es lo nuevo, ¿qué nos tratan de decir estos 3 nuevos niveles? Los demás ya los he explicado. El nuevo nivel 4, diseño inseguro. Su nombre nos indica diseño. Entonces, está orientado a qué? Desde la misma etapa del análisis de sistemas, la ingeniería de software que realiza, cuando hacen sus modelados y demás. Acá, lo que se busca es que desde esta etapa de análisis de requerimientos,
ya se vaya considerando ciertos patrones, ciertos comportamientos que son propios de la seguridad y que deban ser aplicados desde ese nivel. Es decir, desde que yo estoy haciendo mis diagramas, desde que estoy modelando el sistema, desde que he obtenido los requerimientos del cliente, no únicamente necesito una aplicación que me muestre los siguientes módulos, que me saque estos reportes y ya. Paralelo a eso, transversalmente ya se tiene que ir pensando. Para este módulo, ¿qué elementos de seguridad se van a utilizar? Para este segundo, para este tercero, para los reportes. A eso hace referencia esto. Porque el diseño no es seguro desde que se empieza a realizar. Nivel 8. Fallas en la integridad de software y de los datos. Se centra este nivel 8 y además de que ha integrado a la deserialización insegura que hemos explicado, ahora es parte de las fallas en la integridad del software y de los datos, a que la integridad es algo que no se verifica. Hemos hablado, utilizo algo, descargo algo y no verifico si realmente viene de una fuente confiable. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Desde utilizar componentes, desde un simple CSS, como estamos viendo acá, si estoy importando alguna librería, que como parte de ello también se incorpore a la integridad. Ver que esta secuencia de código, en este caso no es una secuencia de código, esta cadena, a partir de lo que es SHA, este resumen que está avalando que la integridad de dicho sitio web, de dicha URL, pueda ser controlada y si no cumple esta integridad, no se cargue el componente. ¿Me perjudicará? De repente no voy a poder utilizar ciertos modelos, ciertas librerías que no pasan la etapa de integridad. Quizás me perjudica ahí, pero ¿qué estoy garantizando? Que venga esta fuente, este recurso que quiero utilizar de una fuente confiable y que no me represente problemas en la seguridad de mi sistema. Ahí va la recomendación de esto. Verificar la integridad de cualquier tipo de componente, software, proceso que se vaya a utilizar. Está en el nivel 8. Y el último nuevo sería el 10. Va por la validación de los recursos que se vayan a utilizar, propiamente las URLs. ¿Qué nos dice este nivel 10 del 2021? Falsificación de solicitudes del lado del servidor. Para ello, haciendo esta validación, ¿qué es lo que se va a buscar? Evitar que los atacantes puedan redireccionar a nuestros clientes hacia cualquier sitio web, como hemos visto en el caso del XSS, por ejemplo. Busca entonces evitar estas falsificaciones que se van a dar de este lado del servidor. Esto ha sido incorporado en el nivel 10, el control de las peticiones que se realizan de las URLs. Ahora, los que son de ustedes, los que están más orientados al lado de la programación, se estarán dando cuenta que estos componentes no siempre se toman en cuenta. Yo utilizo lo que pueda para hacer mi sistema. No realizo un análisis de seguridad desde el inicio. Y obviamente, ¿no? Es algo que se ha descuidado y como van a ver más adelante, hay formas, hay metodologías para realizar un desarrollo seguro, que de repente la mayoría de ustedes no conocía, no sabía. Nos hemos centrado en que únicamente existe el Scrum, existe el XP o el UML, pero no es así. ¿Qué hago paralelo a esto? Ahora sí, vamos apresurando el ritmo. Yo veo que puede existir muchos ataques, hay muchas recomendaciones y demás. Puedo utilizar ya sea el Burn Suite, el Acunetics, el SAP, pero también hay páginas, sitios web en línea que me ayudan a ir verificando el nivel de seguridad que tienen distintas páginas web. Son bastante útiles, nos sirven para hacer la comparación y además aportan datos nuevos para que yo pueda
actualizar, parchar, mejorar el sitio web que me interesa. Para ello, rápidamente, acá no voy a demorar. Cuando he empezado a realizar estos análisis, la calificación, la mejor es A, la peor es F. La universidad en ese año, la paginita, sacó la puntuación de F. Más en detalle podemos ir viendo qué cosas va evaluando y demás, los contenidos, encabezados, protocolos que utiliza. Además se encuentra el tipo de servidor, versiones de lenguaje de programación que se van usando, etc. Más recientemente, tengo de cada año, pero simplemente para cortar el tiempo les muestro los últimos dos. El anterior semestre la puntuación seguía siendo de F y más recientemente sigue siendo de F. No ha habido una mejora en lo que es la seguridad de la página de nuestra universidad. Miren, desde el 2017 les hablo al 2022. El caso de la alcaldía de Potosí, 2017, puntuación, también F. Algunos elementos que se han ido encontrando. Y el último análisis que lo he realizado hace 2 días o hace 3 días, puntuación, también F. La gobernación, 2018, puntuación, F. Más recientemente, el anterior semestre, puntuación F. Hace 2 o hace 3 días, ni siquiera ingresaba hacia su sitio web. Un referente que conocen de desarrollo de sistemas a nivel nacional, incluso a nivel Sudamérica, ¿no? Halasoft, la página web que manejan, puntuación, el año pasado, el anterior semestre, D. Este semestre, D+. Ha mejorado un poco, 5 de 11, 7 de 11. Pero aún así, todavía bajo. Los elementos claves no están siendo controlados. No lo digo yo, sino es el reporte de este sitio. Año 2017, Cisco, C, negativo. El anterior semestre, B. Hace 3 días, A. Bueno, algo habrán hecho para mejorar su seguridad. Facebook, el anterior semestre, A. Este semestre, también A. Estos son los que tienen mejor seguridad, por si acaso. GitHub, 2018, A+. Miren, este cumplía o cumple absolutamente con todo. 11 de 11 superados. Este es el que tiene la mejor nota de toditos. Anterior semestre, A. Este semestre, A. Centro de Gestión de Incidentes Informáticos, el que da la seguridad a nivel nacional. 2018, puntuación B. Anterior semestre, puntuación C. Hace 3 días, B. ¿Qué estamos viendo con esto, señoritas jóvenes? Ahí están los sitios web que nosotros utilizamos como clientes, la población va utilizando o vamos interactuando en algún momento. Y si no lo hago nunca, desde referente. Ese es el análisis que hay que ir cubriendo para los sistemas que van haciendo. Ahora, para su sistema, y bueno, vamos a hacer un análisis interesante con algo que es propio de la carrera, pero eso va a ser para ustedes. Siempre es bueno ir viéndonos, no ver, como se dice, ¿no? La paja en el ojo ajeno. Vamos a ver ahora cuál será el estado una vez de que los reinstalen nuevamente en nuestro sitio web de la carrera. A nivel de seguridad, ¿cómo estará? Entonces vamos a partir criticándonos desde nosotros mismos, a ver cómo nos está yendo. Tienen todas estas herramientas para hacer el análisis, como se están dando cuenta, ir encontrando vulnerabilidades y a partir de ello empezar a corregir. Porque tengo el reporte, me dicen qué módulo y cómo yo puedo ir arreglándolo, nos dan recomendaciones similar al Nexo. Pero esto no queda solamente en las páginas web, si me voy apurando. Del mismo modo, en las aplicaciones móviles, podemos encontrar una gran cantidad de reportes que se van actualizando, que van saliendo semestral o anualmente. ¿Qué pasa en este caso? ¿Habrá algo para las aplicaciones móviles? A mí me interesa el desarrollo a partir para, no sé, quiero crear una app y lo voy a colocar en el repositorio que funcione en Android o de repente también en iOS. Existe una variante dentro de lo que es
este OWASP. Tiene otro grupo de trabajo que es el OWASP móvil. Y miren, también presenta su propio top 10. Los riesgos, los 10 mayores riesgos que hay que tomar en cuenta, que van por el uso inapropiado de la plataforma, el almacenamiento inseguro de estos datos, afecta a la comunicación, autenticación, a la criptografía, la autorización y todos los demás niveles, incluyendo que toma en cuenta lo que es la ingeniería reversa, para que a partir de la app se pueda reconstruir, sabemos, ¿no? Hacer el proceso inverso y ver cómo es que funciona, cómo ha sido creada dicha aplicación. Este nivel, entonces, o este top 10, para las personas que se van a encargar del desarrollo móvil, debe ser como parte de sus herramientas. Y pensando a nivel de seguridad, ¿cuál de estos no estoy cumpliendo? Un framework exclusivo para esto. Si quiero una herramienta que me ayude, que me lo haga el trabajo, puedo utilizar el Mobile Security Framework. Desde ya tengo que hacer la instalación, la configuración y para ir probando la app, acá que me va a ir mostrando algo que ya estamos habituados. De todo el código, de todos los módulos que va teniendo mi aplicación, me va a ir mostrando dónde están las partes que tienen mayor vulnerabilidad. Las críticas, las medias, las altas. Tenemos entonces todas las herramientas. La cuestión es que, y como ya les había dicho a partir de este nivel, muy difícilmente se les va a enseñar todo. Recuerden que como parte de la universidad, la investigación es un factor que les va a diferenciar necesariamente. Si se quedan con lo que únicamente están en las diapositivas o con lo que les enseña el docente, bueno, hasta ahí debe entrar necesariamente el interés de ustedes por ir ahondando más. Investigar, esa es la clave, ¿no? Tomen en cuenta que cualquier profesional y demás, al menos hablando en la labor de docencia, no nos hemos quedado con lo que nos han enseñado nuestros docentes hace 10, 12 años. Todo esto es necesariamente pasa por haber hecho una investigación, seguir haciendo cursos y demás. En la mayoría de las materias, no en todas, ¿no? Por mencionar. Ese mismo espíritu ustedes deben llevar, ¿no? No necesariamente en seguridad, sino en la materia o en el área que más les interesa. Y como sé que de esta área son varios los que se van a encargar, los que se van a centrar en desarrollar una vez que acaben la carrera, irán a distintas instituciones y demás, no pueden quedarse sin conocer ciertos elementos para entrar a la parte final que están ligados ¿a qué? Que están ligados a lo que sería el desarrollo seguro. Si se fijan, este ciclo de vida del software es uno genérico. Contempla los elementos que nosotros conocemos. El análisis de requerimiento, que acá dice definición de necesidades. El análisis, diseño, codificación, las pruebas, la validación, finalmente el mantenimiento. Independientemente, como les he dicho, de la metodología que vayan a utilizar, esta lógica es la misma, ya sea que trabajen de forma individual por grupos de trabajo que vayan haciendo, generando sprints y demás. La idea es la misma, análisis, diseñan, codifican, pruebas, pasan a la siguiente etapa. Se realiza esto, pero lo que hay que incorporar a ello es el ciclo de vida del desarrollo de software, pero en este caso a la parte segura. ¿Y esto qué implica? Estamos acostumbrados a que, tal y como estamos en este nivel actual, ¿qué es lo que prioriza la organización o el equipo de desarrollo? La funcionalidad, que haga lo que tiene que hacer. Le va a dar prioridad a esto antes que la seguridad. Tiene que generarme estos reportes. Tiene que verse de forma elegante, de forma estética. Vamos a utilizar estas librerías y todo esto, que se vea bien bonito para que le impacte al cliente. Pero se olvida de la parte de seguridad.
no se ha definido los procesos críticos, el kernel, el núcleo, lo que realmente da vida a la institución. Más nos hemos centrado en la parte de funcionalidad. Y centrándonos en eso, no se está protegiendo la parte segura de dicho proceso o sistema crítico. Este es el que nunca puede fallar, el que no puede estar sin servicio al cliente por más de repente de 30 minutos. Pero si no consideramos elementos seguros, bueno, estamos viendo, podemos ser víctimas de algún tipo de estas variantes que están presentes. Del mismo modo, líderes de proyectos, arquitectos, analistas, desarrolladores o testers, no todos cuentan con las habilidades, conocimientos de seguridad para hacer pruebas de pentest. Existe una tendencia, y esto ustedes me van a dar la razón. Cuando se mira la parte de seguridad, cuando me centro en, a ver, evitaré un posible SQL injection. Recién empezamos a ver en la etapa de pruebas. No se va a poder entrar por acá, estoy validando estos formularios, incluso yo les comento que ya han llegado varios de sus compañeros a las defensas de proyecto de grado, cuando ya están presentando trabajo dirigido, los sistemas que han creado, hasta la etapa de defensa, donde no han validado. Ah, sí, me faltaba validar. Esa es la respuesta. Espero que no les pase a ustedes. Todo esto nos refleja entonces que nos centramos en esto, en que funcione y ya. Me olvido de la seguridad. ¿Y cómo va a repercutir? El sistema, la aplicación que van a crear, si bien va a funcionar, pero va a ser insegura. Y al decir insegura, todo lo que hemos ido estudiando vayan imaginando que le puede pasar. Desde una denegación de servicio, desde un ransomware, que les borren datos, que pierda la integridad, lo que sea. Hasta aparecer en un reporte, ¿no? De la materia de seguridad. X institución de Potosí, acá está la página, cómo le han vulnerado. Casos que se pueden ir dando, ¿verdad? Entonces, para fortalecer, para mejorar la etapa de el desarrollo y a irnos a un desarrollo seguro, existen ciclos de vida, metodologías orientadas precisamente a ese fin. Esto se le conoce como el ciclo de vida del desarrollo de software seguro. Y como pueden ver, no es un invento mío. Hay algunos referentes que se van utilizando. El mismo OWASP tiene su propio modelo de desarrollo seguro. Acá existen 7 puntos en base al actor Malgrouse que nos presenta. Pero el que a mí me ha gustado, el que me ha parecido el más sencillo para explicarles, es este de Microsoft. El desarrollo del ciclo de vida, perdón, sería el ciclo de vida de desarrollo seguro de Microsoft. ¿En qué consiste esto? Y para que se den cuenta cómo se deberían afrontar los proyectos de desarrollo. Hago la siguiente comparativa. Tengo en la parte izquierda el análisis de requerimientos, el diseño, desarrollo, pruebas y la puesta en producción. Lo normal de cualquier tipo de sistema que vayamos a desarrollar. Pero, ¿qué sugiere este ciclo de vida seguro? Miren, paralelo a la identificación de los requisitos, ¿qué se tiene que ir viendo? Yo estoy recopilando la información del cliente. Necesito esto, esto, esto. Paralelo a eso, ¿qué se debe estar documentando ya? La evaluación. ¿Qué amenazas pueden comprometer a estos módulos que necesita el usuario? En el diseño, junto al modelado se tiene que ir viendo qué cosa, estas amenazas y el impacto que van a tener a cada uno de estos módulos. Acá voy pensando, puede afectarme esta. Y al momento de modelar, ¿cuál de todas esas, tener que hacer un filtro, realmente va a impactar de forma negativa al sistema que yo estoy desarrollando? En la etapa del desarrollo acá, se tiene que hacer un análisis estático. ¿Qué quiere decir un análisis estático?
un análisis de seguridad del código fuente mismo, que se diferencia del análisis dinámico, que son las pruebas en que el estático se centra en la revisión del código. Y el análisis dinámico son las pruebas de pen testing que ya se tendrían que estar realizando a cada uno del modulito que se está haciendo, al nuevo sprint que se haya creado, no simplemente ver que funciona, sino estas son las pruebas de seguridad, lo que debe tener esta parte del sistema. Finalmente, al control de calidad. ¿Y esto qué implica cuando ya se vaya a poner en producción? La seguridad y evaluación. Todo lo que hemos ido probando acá, que se han ido identificando, acá que sea subsanado. Es decir, tener un producto 100% funcional y además que integre todas estas medidas de seguridad. Así se debería hacer desarrollo seguro. Ahora estarán pensando, imposible. Y claro, para una sola persona, por supuesto. Pero hoy en día, ¿cómo funcionan las instituciones, estos referentes? Hay grupos de trabajo, ¿no? Tienen un líder del proyecto y tienen sus funciones distribuidas. Debe existir necesariamente alguien o un grupo que se encargue de esta etapa. Si se quiere tener software relativamente seguro. Si no, bueno, sigamos con esto. ¿Cuáles son los pasos que recomienda este ciclo de vida de Microsoft? ¿Qué se debe tomar en cuenta desde la etapa de formación hasta finalmente la etapa de respuesta? Esto está exclusivamente orientado a la seguridad en el desarrollo. Se habla de la formación o capacitación. Es decir, no puedo lanzar así por así, a ver, tengo este ingeniero, este profesional junior, ya vos te encargas de seguridad y investigarás, harás lo que puedas. ¿Qué implica acá? Que debe existir una etapa de capacitación. Eso es lo que pasa en muchas instituciones con los funcionarios nuevos. Tienen un periodo de adaptación. Tú te vas a desempeñar en este cargo, entonces este mes tienes que aprender esto, tomarás este curso, te vamos a capacitar en eso. Les hacen eso. En muchas, en otras no. Simplemente entras y si puedes te salvas. Podrás hacer, si no, te vas. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, la capacitación del profesional, del funcionario que va a trabajar. Luego, en los requisitos o requerimientos. Elementos de seguridad. Con ese conocimiento que ya tiene, ya va a poder empezar a identificar. Tenemos que hacer esta aplicación y qué necesita a nivel de seguridad dicho proyecto. En la etapa de diseño, como ya hemos mencionado, debe estar ¿qué? El análisis estático y el análisis dinámico. Viendo software, viendo código, viendo elementos de pentesting. En la implementación, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué herramientas son las que se van a utilizar? ¿Qué librerías que han sido probadas, que realmente cumplan la prueba de integridad, son las que vamos a utilizar? ¿O será que los desarrolladores van a usar lo que encuentren en Internet? Se debe restringir, validar lo que tiene permiso para utilizarse en este desarrollo. En la etapa de verificación, realmente, una vez que vamos a implementar ciertos controles de seguridad, se va a mantener la funcionalidad del sistema. Quizás le he dicho, voy a utilizar una encriptación de toda la página. Cuando se esté cargando en el cliente recién se va a desencriptar. ¿Cómo va a afectar eso a la funcionalidad? De repente lo hace que sea demasiado lento. Quizás no corresponda, ¿no? Por el tipo de módulo que se vaya a trabajar. Hay que buscar siempre un equilibrio, no irnos a los extremos. Es decir, no ponerle nada de protección o ponerle seguridad extrema, pero que en el fondo vaya a perjudicar únicamente. El lanzamiento. El plan de respuesta a incidentes. Miren, ¿qué hemos hablado en los primeros capítulos? Hemos hecho un análisis de riesgos. ¿Qué pasa si una vez que tenemos todo, ya para ponernos a la etapa de qué?
de producción, pueden darse ciertas situaciones que vayan a perjudicar el normal funcionamiento. Debe existir un mecanismo de respuesta ante dichos incidentes. ¿Qué pasa si no está almacenando la base de datos? ¿Qué pasa si me está lanzando algún tipo de error? Si es que desde ciertos navegadores no pueden acceder mediante el protocolo seguro que hemos puesto. Debe existir un plan ante ello. Y dicho plan que se va a tener, una vez que ha sido probado, ya entrando a la etapa de respuesta, debe ser aplicado. Tengo mi plan, lo llevaremos a la práctica, a ver cómo funciona. ¿Realmente está haciendo para lo cual ha sido creado o no? Muchas etapas estarán viendo, ¿verdad? Pero por algo se habrá desarrollado estos tipos de referentes, estos tipos de metodologías, cuyo propósito no es perjudicar, no es demorar el lanzamiento de un producto, sino que al mismo tiempo de que tenga la funcionalidad que necesita, también tenga cierto nivel de seguridad y evitar, como les había dicho, estar siendo portada de diario, de prensa, que en el fondo ¿a quién va a afectar? A la institución y por ende al equipo de tecnologías de información. Y esperemos que no nos encontremos en esa situación. Tal persona trabajaba en dicha institución y resulta que se lo han tumbado su sitio web, resulta que se lo han hackeado, se utilizan ese término y demás. Con todo esto, llegando a la diapositiva final, siempre les dejo este interrogante. ¿No conoces las vulnerabilidades que tiene el sistema que estás creando o las aplicaciones? Simplemente te centras en funcionalidad. Entonces, ¿estás creando un sistema seguro? Simplemente eso. No sé si hasta acá, ahora sí, hay alguna consulta.